Bueno, entonces la porción de esta semana es la parashá Re, que está en Deuteronomio 11, el 26 al 16, 17. Como siempre decimos, la intención también es que sea muy participativo. No se trata de, por lo menos mi intención no se trata de yo solamente transmitir, sino que entre todos nos edificamos. ¿Listo? Entonces, vamos a la porción que está en Deuteronomio 11. La verdad, hay varios temas. Hice el enfoque en 3 temas. Sin embargo, si alguien quiere compartir algo de los demás temas, bienvenidos, y entre todos y con la ayuda de Adonai, pues aterrizamos las cosas. ¿Listo? Entonces, la primera entonces, la porción inicia en Deuteronomio 11, 26, y voy a leerla rápidamente, esta sección del 26 al 32, ¿ok? Dice: he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Adonai vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Adonai vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Adonai tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del Cananeo, que habita en el Arabá frente al Gilgal, junto al encinar de Moré. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Adonai vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Entonces, yo creo que esta porción, para la mayoría de los que estamos aquí presentes, pues ya la hemos leído, y siempre es impactante que Dios pone delante de nosotros la bendición y la maldición, ¿cierto? Entonces, hay varias cosas como por resaltar de este texto, y vamos a empezar de versículo por versículo, ¿ok? Entonces, al principio dice: he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Entonces, lo primero que a mí me llamó mucho la atención estudiando esta porción era la palabra hoy, que parece una cosa como que si quitamos el hoy del versículo, aparentemente el sentido no cambia. He aquí, yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Pues aparentemente son igual, ¿cierto? Y resulta que la palabra hoy acá no solamente aparece en este versículo, en el siguiente versículo también dice: la bendición, si oyereis los mandamientos de Adonai vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. O sea, vuelve y lo enfatiza. Y en el siguiente versículo también aparece la palabra hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Adonai vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy. Vamos, 3 versículos con la misma palabra. Ya eso nos tiene que decir algo, ¿cierto? Nos está haciendo un énfasis. Y en el último versículo también aparece hoy. Dice: cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. ¿Qué piensan ustedes de esa palabra? Porque en teoría, si uno quitara la palabra hoy de los 4 versículos, en teoría el sentido no cambia. Pero nosotros sabemos que en la palabra de Dios no hay nada de más y no hay nada de menos tampoco. Las cosas no están por accidente. ¿Cómo lo ven ustedes cuando ven esa palabra hoy tan recalcada en esta porción? En 6, 7 versículos, aparece 4 veces. ¿Qué piensan? ¿Qué les hace? No sé, ¿qué se les viene a la mente? Bueno, quizás yo lo vería desde un punto individual. Yo lo veo como una puerta. Cuando tienes una puerta puedes entrar hoy, mañana, cuando tú quieras. Pero tomando en cuenta que estamos hablando de Deuteronomio, que es la renovación del pacto con la otra generación, yo pienso que esa invitación es para decirnos cuando tú te decides. ¿Sí? Porque habemos muchas personas dentro de las congregaciones que estamos neutros, por no decir otra palabra para que estamos neutros. Entonces, cuando yo escucho la palabra hoy, quiere decir que el Eterno me está dando la capacidad de que hoy, si quiero cambiar mi vida, ahí hay una opción. Así lo veo. Más que decir cuando te decidas, yo lo pondría un poquito diferente. Más bien está diciendo Dios: decídete. Decide.
Una invitación. Decídete hoy. Entonces, es algo muy interesante porque la palabra, por ejemplo, y esto tiene tiene un estudio respecto a psicología, etcétera, alguna vez lo escuché, que no es lo mismo leer uno en la mente a leer uno audiblemente. O sea, el leer audiblemente tiene un impacto mayor. Entonces, el cerebro no distingue lo que uno lee versus de lo que uno vive. O sea, si yo me leo, por eso es tan importante la lectura. Cuando yo leo algo, es como si yo lo hubiera vivido. Entonces, si yo me estoy leyendo mucho, claro, yo tengo una experiencia de vida como si hubiera vivido muchos años más. Eso está respaldado y tiene unos estudios bien interesantes. Entonces, uno cuando lee esto y entiende que esto es la voz de Dios, y lee uno que dice, hoy decídete, o sea, hoy tienes la bendición, hoy pongo delante de ti ambas, hoy te digo que la bendición te va a perseguir, te va a alcanzar, como decía el hermano Jaime hace 8 días, hoy la maldición también te va a alcanzar si te apartares del camino de Adonai. Y entonces ese sentido de urgencia, ese sentido o sea, la palabra hoy tiene ese enfoque, tiene el enfoque de que, oiga, esto no es una cosa que pasó hace miles de años, sino que Dios nos está diciendo, hoy, necesito que te decidas porque esto es serio, porque delante de ti está la bendición y la maldición. Entonces, aparentemente, repito, el hoy, si lo quitamos, no cambia el sentido del mensaje, pero sí es algo muy importante. O sea, no es coincidencia que en 6 versículos tenemos 4 veces la misma palabra. La palabra hoy le da un sentido de urgencia, correcto, al mensaje. Y por varias razones, y ya las vamos a hablar, pero ¿quieres decir algo? Yo iba a decir que puede ser contradictorio, pero hoy para mí suena en esto algo atemporal, porque a pesar de que fue hace X tiempo, igual aplica y va a seguir aplicando, como lo es la palabra que no tiene un pasado, es simplemente todo como un futuro. Correcto. Y me recuerda también a los versículos cuando dice algo sucedió y después dice hasta el día de hoy, que eso lo menciona bastante. Sí, cuando pelea Jacob con el ángel, bueno, cuando tiene la pelea del mundo, sí. Dice, y los hijos de Israel hasta hoy no comen esa parte. Exacto. Por la situación que pasó. Entonces, entonces eso que usted dice, hermano, es muy importante porque que usted usó la palabra urgencia. Resulta que Yeshua mismo lo dijo. Yeshua dijo, yo por lo menos sé cuándo es mi tiempo, pero ustedes no saben cuándo es vuestro tiempo. Vuestro tiempo siempre está presto. Resulta que nosotros, como seres humanos, no tenemos garantizado la vida en este mundo. Bajo las promesas de Dios tenemos promesas de vida eterna, pero nuestro tiempo siempre está presto. Nuestro tiempo puede ser en cualquier momento. No hay una edad, puede ser en cualquier momento. Entonces, esto también añade esa urgencia de decir, Dios está diciendo, estoy llamando a la puerta. Porque a veces, ¿qué puede pasar humanamente? Y estas cosas se escuchan en el mundo. Humanamente alguien puede decir, no, mira, yo sí tengo algo por Dios, un temor, una creencia en Dios, pero déjame después de cierta edad, porque es que yo ahorita estoy muy joven, o yo ahorita tengo estos proyectos. Había un cantante popular en Colombia, de música pues secular, y él decía, no, cuando tenga 35 años, yo ya voy a dejar la música secular y le voy a dedicar mi vida a Dios. Y ahí vienen qué pasó. Falleció a los 34. Se fue. Entonces, ese tipo de pensamientos uno los escucha y uno dice, no, pues qué bonito, qué noble, o sea, humanamente se puede pensar eso. Pero resulta que Dios dice, no, es que usted no tiene comprada la vida. No es cuando usted quiera, no es en su tiempo, no es en sus circunstancias. Usted escucha esta palabra, hoy, decídase, es lo que está diciendo acá. Entonces, es una palabra que pasa como, no sé, como que a veces pudiera ser que no la notamos, pero está haciendo un enfoque muy, muy particular. Y para complementarlo, como decías tú, Carito, el tema de la temporalidad, esto también lo menciona en Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 4, en donde dice, voy a leer desde el 6. Aquí está hablando el versículo 2, yo creo que es del 2 mejor. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Las buenas nuevas no son una cuestión del Nuevo Testamento únicamente.
Aquí dice que a los antiguos también se les anunció las buenas nuevas. Entonces habría que, obviamente que hay, no estoy diciendo que es que, obviamente que el tiempo de Yeshua se magnificó toda la obra de Dios, o es la realización de la obra de Dios, pero se complementó, se rellenó, como dice él que vino a rellenar la Torá. Pero las buenas nuevas también fueron anunciadas a los antiguos. Aquí está literalmente, ¿ok? Dice, y dice el 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Aquí es el versículo que los quería traer. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día. ¿Cuál es ese día? Hoy. Diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como te digo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces el hoy no es un día de 24 horas. El hoy es el tiempo en que Dios te toca la puerta. Por eso el enfoque del hoy es atemporal, como tú dices. ¿Listo? Es más, es curioso porque esto de Deuteronomio 11, la Torá no dice, no, y tal día de tal mes, Dios dijo estas palabras. O sea, no lo fijó un día, calendario, para precisamente mostrar. Esto es una cuestión de hoy, cada uno cuando Dios toque su puerta. ¿Listo? Y lo complementamos con Isaías 55, que creo que es parte de la porción de la Haftará. Pero curiosamente, pues, Isaías 55 dice, 55:6 dice, buscad a Adonai mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Entonces esta idea de que tenemos que buscar, o más bien, la palabra aquí en hebreo se traduce mejor si la entendiéramos como atender el llamado. Más que buscar, es atender el llamado. ¿Listo? Entonces tenemos que atender el llamado de Adonai cuando él esté tocando a nuestras puertas. ¿Listo? Ok. Entonces esa es el mensaje detrás de la palabra hoy, acá. ¿Ok? El 27 dice, volvemos a Deuteronomio 11:27, dice, la bendición, si oyereis los mandamientos de Adonai vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Entonces yo hago una pregunta que nos puede pasar a nosotros como creyentes. Entonces aquí dice, ok, listo, Dios pone delante de nosotros la bendición y la maldición. Hay dos caminos, no hay más, no hay 3, 4, 5, no, hay dos, ¿cierto? Como dijo Yeshua, el que no está conmigo, contra mí es. O sea, no hay dos, no hay personas que son moralmente correctas y son respetuosas, tienen frutos, pero no creen en Dios. Entonces ellos pues están ahí como en el neutro, en el limbo, ¿no? Algunas religiones dicen, no, están como en el limbo, en la mitad, en el purgatorio, no sé. Entonces no, bíblicamente hay dos. Los que estamos con Yeshua y los que no están con Yeshua. Inclusive personas de esa categoría que estoy diciendo, puede ser que no sepan que son instrumentos del enemigo, pero todo el que no está con Yeshua es instrumento de las tinieblas. Es más, muchos de nosotros que en otro tiempo no teníamos parte ni herencia del pueblo de Dios, también éramos instrumentos del enemigo, solo que no lo sabíamos. Por mucho que no nos metiéramos en cosas espirituales, pudiera ser. ¿Ok? Listo. Entonces, la pregunta que uno se puede hacer es, Dios traza un camino y Dios nos dice, bueno, ustedes son pueblo mío, yo quiero que ustedes tengan bendición. Este es el camino que yo trazo para la bendición. Entonces, la pregunta es, ok, yo estoy esforzándome, estoy poniendo en práctica lo que Dios me enseña, he mejorado muchísimo, tengo frutos, ¿y por qué entonces me suceden cosas adversas? Si aquí la palabra dice, la Torá está diciendo que es que la bendición nos va a alcanzar si hacemos y escuchamos la voz de Dios. Entonces, la pregunta puede ser genuina. Cuando vamos a Deuteronomio 28, voy a poner un caso explícito, ¿listo? Y lo vamos a analizar, porque estas son cosas de la vida real y que uno se puede preguntar. Cuando uno está bien, uno no se pregunta estas cosas. Pero cuando uno está pasando una adversidad,
No sé ustedes, pero uno puede empezar a decir, Señor, pero ¿cómo así? Pero si la Torah dice esto, pero si estamos en bendición, pero ¿cómo así que me pasan estas cosas adversas? Entonces, voy a poner un ejemplo sencillo. En Deuteronomio 28 está la lista de las bendiciones y las maldiciones. Vamos a leer una de las bendiciones y vamos a ver qué sucede cuando aparentemente una persona que está en el camino de Dios, pues sufre una de estas o no tiene una de estas bendiciones, vamos a decirlo. Entonces, en Deuteronomio 28 empiezan todas las bendiciones, ¿no? Dice, bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo así? O sea, que una mujer que es creyente no puede ser estéril, pregunto. Porque es que la palabra está diciendo que va a ser bendito el fruto de su vientre. ¿Cómo lo ven ustedes? Pregunto. Pregunta genuina. ¿Cómo lo ven ustedes? No debería. No debería. Porque si te digo, podría ser, estoy yendo en contra de la Torah. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Porque la Torah no da lugar a la duda, no da lugar a porcentajes. ¿Sí me entiendes? O sea, aunque mi mente me dice, no, pero sí puede pasar, pero la Torah no me permite dar lugar. Simplemente, yo sé que nuestra realidad está pasando. Yo lo veo en familia muy cercanos a mí, pero al final de cuentas, ¿estoy por lo que estoy enseñando o estoy por lo que estoy viendo? Le voy a hacer otra pregunta y lo vamos a ir aterrizando, porque estas son preguntas de la vida real, en nuestro tiempo. ¿Listo? Entonces, otra pregunta. Entonces, aquí dice también, Adonai derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Entonces, bíblicamente, Daniel el profeta fue un justo, ¿cierto? La palabra dice en Ezequiel que es uno de los 3 justos que Dios destaca, ¿no? Junto a Noé y junto a Job, ¿cierto? Aparecen ellos 3, Daniel, Noé y Job. Daniel, que era un practicante de Torah, indiscutiblemente era un justo delante de Dios, este versículo no lo aplicó, porque vinieron sus enemigos y se lo llevaron cautivo. Y aquí la palabra dice que Adonai derrotará a los enemigos de Daniel, llevándolo a la persona, que se levantaron contra Daniel y que por un camino iban a salir contra él y por 7 iban a huir. Y no fue así. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Por qué este versículo no le aplicó a Daniel? En esa misma analogía. Bien has dicho, me encanta la manera como los ponen. A causa de los pecados de Israel. Sí, porque él mismo, si nos damos a Daniel capítulo 9, él hace la confesión y empieza Daniel diciendo, Señor, por los pecados, si me entiendes tú, de nuestros padres estamos aquí. O sea, pero él se incluye también. Es como estamos ahí en la porción de ahora. Yo hice un video sobre la bendición generacional, porque ahí viene. Porque ahí dice, y tus hijos van a ser bendecidos tus hijos y tu descendencia, ¿no? Tu generación. Desafortunadamente, generaciones anteriores a Daniel fallaron. Y por eso tuvo que sufrir. Pero no era la voluntad del Señor, ese nunca fue el plan del Señor. Correcto. El plan del Señor era caminar derecho. Correcto. Entonces, entonces allá voy. No es una cosa como una fórmula matemática de A más B tanto. Y no podemos decir de una manera así genérica porque es verdad, lo normal, la consecuencia natural del orden de cuando nuestras vidas están sujetas al orden bíblico es que los vientres tengan fruto. Pero hay muchas variables, hay muchas consecuencias. Y también resulta que es que la Torah nos habla no solamente como individuos, sino nos habla como pueblo, como sociedad. Voy a poner un ejemplo, en un matrimonio, yo puedo estar en la máxima santidad, Job, Daniel y Cristian, ahí despacito. Pero supongamos que mi pareja pues no está en santidad. Yo voy a tener consecuencias, quiera o no quiera. Entonces, por ejemplo, un ejemplo sencillo en este mismo tema del vientre. Las mujeres pueden recibir enfermedades por su pareja y dañar el vientre, y dañar el fruto del vientre. Médicamente eso sucede. Y la mujer está en santidad y todo. Y entonces, uno dice, bueno, pero es complicado. Entonces, lo que quiero decir es,
tenemos que ser muy muy cuidadosos de no utilizar esto para dañar. Cuando vemos la lista de las bendiciones, las tenemos que utilizar para edificar, y que hay que saber que hay muchas situaciones y muchas circunstancias que tienen muchas variables y muchos matices. ¿Me hago entender? Entonces uno tiene que, cuando está pasando por situaciones, tiene que saber que también, esto es otra cosa importante, que las cosas no son de inmediato. Voy a poner un ejemplo. Vamos a Lucas 1. Y lo que estoy tratando de hacer, me dicen si de pronto estoy confundiéndolos, pero lo que estoy tratando de hacer es llevar esta palabra a nuestras vidas diarias. ¿Cómo funciona esto? Porque a veces vemos que por allá llovían bendiciones y por acá llovían bendiciones, pero eso fue hace miles de años, y nosotros ¿cómo se aplica eso hoy? Entonces, por eso hacemos esas preguntas que de pronto no las ponemos en contexto a veces. Entonces miren Lucas 1, 5 al 7. Entonces, dice acá: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. O sea, Zacarías y Elizabeth eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esto es un súper complemento, un súper piropo. O sea, está hablando muy bien de ellos, justos claramente, ¿cierto? Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril. Entonces, hasta el día antes, un día antes de que se le apareció el ángel, va una persona de estas y lee allá Deuteronomio 28 y le dice a Elizabeth: usted debe ser pecadora, o su marido es pecador, porque es que mire que el fruto de su vientre no produce, cuando la palabra dice todo lo contrario. Y ya eran personas de cierta edad, o sea, no eran jovencitos. Entonces, con este ejemplo lo que quiero destacar es que las bendiciones de Dios y todas estas promesas también toman tiempo. Entonces, es como decir, por ejemplo, Abraham también pasó por situaciones de hambruna. Había hambre en la tierra, y él también padeció eso, y la escritura dice que aquí va a estar llena la canasta y todo. Y uno puede decir, bueno, pero entonces Abraham, ¿qué pasó? Entonces, tenemos que saber que las cosas no necesariamente Dios las hace así, que muchísimas veces todo tiene un proceso, y Dios lleva un tiempo, y todo tiene una circunstancia, y Dios nos capacita, y Dios nos experimenta. El hermano Jaime usó la palabra hace 8 días que me gustó mucho, no nos experimenta, sino nos refina. Fue la palabra que usó. Dios nos está constantemente refinando, pero hay que saber que esto, que las bendiciones de Dios, así como de la misma manera las maldiciones, uno no hace un pecado y le cae un rayo al instante siguiente. A veces sí, ¿no? Como Ananías y Zafira, pero no siempre. Entonces tenemos que saber, tenemos que conocer a Dios. Jeremías dice: si alguno ha de alabarse, alabes en esto, en conocerme y entenderme que yo soy Adonai. Entonces nosotros tenemos que saber cómo Dios actúa, tenemos que conocerlo a Él, y no caer en estas circunstancias de que estamos en una situación adversa y entonces, Señor, pero es que tú, si yo soy, y uno empieza a justificarse, ¿no? Uno empieza a justificarse. Hay que ser más cautos, hay que conocer mejor al Señor. ¿Listo? ¿Alguna pregunta respecto a este tema? ¿Sí me dice entender el punto? Sí, lo que vamos a decir fue lo que dijo Yeshua cuando le preguntaron: Señor, ¿pecó este o sus padres? Y entonces dijo: ni sus padres ni este, mas nació así para que se cumpliera las maravillas de Dios. Y si tú te das cuenta, los grandes hombres de Dios empezamos desde Samuel, le acabo de decir, Juan el Bautista, en jueces, Sansón, las mujeres estériles. Ana, sí. Han traído unos grandes hombres del Señor. Claro. Son vientres reservados para algo grande. Yo lo veo así. Ahora, totalmente, pero también quiero aclarar otra cosa que no quiero que se me pase. Otra cosa que también es importante: cuando estamos pasando en alguna situación, que podemos leer esto y dice la bendición si cumple los mandamientos, y uno está como que en mi vida no estoy viendo la bendición. Hay algo que también es muy importante, y no quiero que lo omitamos, que es
tenemos siempre que tener la humildad de preguntarnos, ¿estamos verdaderamente en el camino de Dios? Uno puede estar engañado de que está en el camino de Dios y en realidad no lo está. Y Dios no respalda que porque tú estés engañado, entonces igual te mando la bendición. No funciona así. Te voy a dar un precedente bíblico. Vámonos a Génesis 12:17. Génesis 12:17. Aquí es cuando el faraón toma a la mujer de Abraham. Él no sabía. Él estaba haciendo las cosas en orden, porque era la hermana de Abraham, fue presentada como la hermana de Abraham. Él tenía todo el derecho de hacer eso, tomarla por mujer. Y en el 12:17, ¿qué dice? Desde el 16, se hizo bien a Abraham, bueno, Faraón le hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Adonai hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? O sea, él en medio de su ignorancia, creyendo que estaba haciendo las cosas bien, recibió igual la maldición. Podemos nosotros creer que estamos haciendo las cosas bien y recibir maldiciones. Entonces, por eso digo, siempre tenemos que tener la humildad delante de Adonai, de Señor, estoy pasando por esta situación, hay algo que me quieres decir, hay algo que no estoy viendo que quieres que corrija, ¿sí o no? Yo creo que todos estamos aquí, es un día muy especial y me gusta cómo desarrollas tus lecciones. Acabas de ser algo pero súper importante. Todos los requieres estás complementando como vida porque recuerda ese que te voy a decir que ignorar la ley de Dios no te hace inocente. Entonces, de hecho la Torah lo dice en algún lado, dice que el desconocimiento de la ley no te exime de ella. Tú puedes no conocerla, pero la ley no te va a justificar porque no la conoces. Y eso te lo va a decir en los Estados Unidos de Norteamérica, es lo primero que te dice un abogado cuando te metes en problemas. Porque tú llegas En mi país, con tu coronita de santo, ¿no? yo no Es que sabía. yo no sabía, no, pues pero eres culpable. su obligación es al llegar aquí, estudie las leyes, Señor. Si no, por donde vivo. Así me dijo un abogado. ¿Y sabes qué? No me da pena que me accidente de carro. Tuve que pagar por 4 meses de cárcel. Wow. Y lo único que repercutía en mi mente es ignorar la ley. No te exime de ella. Buen punto. Sí, correcto. Para Entonces, los hermanos. en este caminar de diferentes denominaciones, de diferentes procesos, Dios es bueno y misericordioso. Dios sabe que la intención de nuestro corazón, no estoy diciendo que no importa en lo absoluto, sí importa. Por eso más adelante, no solamente con Faraón, sino con el otro, no me acuerdo el nombre del otro rey, pero pasó lo mismo y en sueños Dios le mostró. Y él le dijo en sueños, el rey le respondió, dijo, Señor, pero con buena intención de corazón hago esto, yo no sabía. Y Dios le dice, porque yo sé que lo haces con buena intención, por eso te estoy advirtiendo a Abimelech. Por eso le estoy advirtiendo para que no peque. Entonces la intención sí importa, pero igual la infracción se hace. O sea, el pecado se comete, por mucho que uno lo haga en ignorancia. ¿Me van a entender? Entonces, y Pablo lo menciona también en el Nuevo Testamento, ¿no? Que en otro tiempo, o sea, Dios es misericordioso para saber que estábamos en ignorancia. Pero ya cuando venimos al conocimiento, por eso es que el pecado, la blasfemia contra el Ruach HaKodesh, contra el Espíritu Santo, no tiene perdón. Como dice Hebreos, ya es pisotear la sangre del Cordero. Ya hay alevosía, que eso es peor, ¿no? Ya eso es iniquidad, ya eso es rebeldía. Entonces, en conclusión, en la vida práctica, tenemos algunas circunstancias, estamos pasando adversidades, hay posibilidades. Posibilidad 1, me estoy equivocando, el Señor me está mostrando que yo creo que estoy en lo correcto, pero en realidad no. Vengo delante de Él, Señor, pregunto, indago, soy diligente, escucho, bajo mis pretensiones, escucho y atiendo. Si definitivamente entiendo no, verdaderamente entiendo que estoy en lo correcto, el Señor me ha corregido, lo pregunto, lo indago, ya, porque también puede pasar, lo que hay que hacer es esperar. Estamos en el tiempo en que
a Elizabeth y a Zacarías todavía no ha venido el ángel a hablarles. Pueden pasar muchos años, pero la bendición de Dios está escrita. Está escrita. ¿Ok? Y va a pasar aquí o en el mundo venidero, pero va a pasar. ¿Listo? Entonces, eso respecto a la bendición. Bueno, el siguiente versículo dice: y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Adonai vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Bueno, aquí hay varias cosas. Lo primero que a mí me llama la atención de esto es, dice, si no oyeres los mandamientos. Bueno, creo que todos sabemos que el oír aquí en hebreo, el Shema, no es solamente oír como escuchar, sino es también obedecer. Obviamente una cosa implica la otra. Si alguien oye y no obedece, no escuchó. Solo que en español pues hay esa ambigüedad. En hebreo no hay ambigüedad. El oír es obedecer y el no oír pues es desobedecer. ¿Listo? Pero es interesante que dice, si no oyeres los mandamientos de Adonai vuestro Dios, dice, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy. Me parece muy interesante esta parte que dice, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Porque ahí podría decir, si se apartan del camino de Adonai, para deshonrar a sus padres, por ejemplo. O sea, de todos los mandamientos que Dios prescribió, dice, si se apartaran del camino para asesinar, si se apartaran del camino para jurar el nombre de Dios en vano. De todos los mandamientos que pudo haber dado acá como un ejemplo de que se incumplió, el que utiliza a Dios para mostrar o reflejar que se apartaron del camino es ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. ¿Me hago entender el punto? Entonces, esto me recuerda a Yeshua, cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante. El mandamiento más importante es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, claro, lo más grave es pues irse a otro Dios. ¿Me hago entender el punto? Cómo aquí está reflejado lo más importante o lo más fuerte para que en esa persona recaiga la maldición, y Yeshua en el Nuevo Testamento dice el mandamiento, el principal es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces hay una conexión ahí. ¿Listo? Entonces es muy importante este tema de que seamos fieles a Dios, de que solo tengamos a Dios como nuestro guía y como nuestro referente. Y lo otro que me llama mucho la atención es, especialmente dice, dioses ajenos que no habéis conocido. O sea, aquí le está hablando a un pueblo que salió de una nación completamente llena de dioses paganos. Entonces vemos las 10 plagas que eran dioses de Egipto. O sea, ellos sí conocían a otros dioses. ¿Por qué la palabra dice que no conocían a esos dioses? ¿Me van a entender la pregunta? Porque aquí dice, para que no vayan a adorar a dioses que no habéis conocido. Claro, uno podría decir, bueno, es que van a entrar a la tierra y ahí hay nuevos dioses. Pero entonces, si alguien entraba a la tierra y dice, no, yo voy a adorar el Dios de Egipto, ¿eso no era pecado o qué? ¿Me van a entender la pregunta? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo entiendo que conocer va más allá de escuchar o saber el nombre. Ellos sabían que había deidades, pero conocer, siento yo que en este aspecto se refiere como, no solamente como, saludas a una persona y la conoces, sino como a tener esa relación íntima. Correcto. Entonces la palabra que aparece ahí en hebreo, precisamente, excelente, Roab, el habéis conocido lo podríamos también traducir como lo habéis experimentado. O sea, es conocer a Dios, de que ha tenido una experiencia con Dios. ¿Cuál ha sido la experiencia? Todas las maravillas que Dios hizo. Hermano, es la misma palabra que usan cuando dicen no conocerás la hermana. Correcto. Es esa misma palabra. Es la misma palabra. Que era tener relaciones sexuales. Exacto, es la misma palabra. Es la misma palabra. Y Adán conocía a su esposa. Correcto. Es la misma palabra. Entonces, intimidó. correcto. Entonces Dios les está diciendo, si ustedes me van a cambiar a mí, que yo he hecho esto por ustedes, por otro Dios que no ha hecho absolutamente nada por ustedes, porque no hay ningún Dios que haya hecho algo por ustedes, o sea, eso es denigrante. Es como, o sea, ya es malo de por sí, pero es como peor. Es como cuando es en Oseas, que dice, yo les estoy, o sea, ustedes van
y adoran a los otros dioses, pero ustedes no saben que el que les da sustento soy yo, el que les da comida soy yo, el que los mantiene vivos soy yo. Pero aún así ustedes le dan las gracias al otro Dios. O sea, es como más, es un nivel de infidelidad mayor. Descaro. Un descaro, o sea, ya es descarado. O sea, ya es descarado. Entonces, ¿cómo se van a ir a adorar a alguien que no ha hecho nunca nada por ustedes? Es como, no es solamente desagradecimiento, sino es descaro. Es que no hay otra palabra. Un pequeño testimonio nomás para que vayan a pensar, es que eso ya pasó, eso no ha pasado, eso sigue. Viene una persona y me dice de otra iglesia, Asamblea de Dios, y me dice, hay una señora que está juntada con un musulmán, dice, y dice, no sabemos cómo ministrarla. Le digo, precisamente en la Torah de esta semana, le digo, en el capítulo 12, yo sé que no has llegado para ahí, el Señor está pidiendo fidelidad incondicional. Siempre esto sobre tu papá, sobre tu mamá, sobre todo. Y a veces uno se pone a pensar y uno dice, la iglesia lo ve, es que el amor todo lo cubre. Aún romperle Torah, el amor todo lo cubre, es que no sabemos cómo decirle, no, pues dile lo que la palabra del Señor dice. O sea, ni siquiera puede estar en yugo desigual, ni siquiera puede estar intimidando con él porque no se han casado. Entonces, sí está pasando. Claro, sí, claro, solo que se camufla, o sea, siempre hemos dicho esto, ¿no? El enemigo muestra las cosas malas como buenas, o no tan malas, o tiene una buena intención. Entonces, creo que usted dio el ejemplo, ¿no? O fue el hermano Jaime, creo que fue usted, que los evangelistas que iban a los burdeles a predicar, y después llegó un día que no volvieron. No, se las quedaron allá. Entonces se confunden los límites de santidad en nombre del amor. Entonces esta es una conversación que tenía con una persona y le daba un ejemplo sobre una persona homosexual, LGTB, y yo le decía, bueno, si va a tu iglesia, que decía, no, es que el amor, yo decía, sí, pero, o sea, sí, las personas tenemos la obligación de amarlas, pero porque las amamos tenemos la obligación de decir las cosas como son. Entonces yo le decía, bueno, mira, ok, va una persona a tu iglesia vestida de travesti completamente. Tú le dices algo, te le acercas. No, porque yo no soy, ¿qué soy yo para juzgar? Y yo decía, ok, listo. Supongamos que pasan 5 años y esa persona sigue igual yendo así, con esa vestimenta, todos los domingos a tu iglesia. ¿Le dices algo? No, es que no me corresponde. Y yo decía, pero la escritura dice que sí corresponde llamar a un hermano cuando lo ves en pecado. Yo le decía, bueno, te lo voy a poner un poquito más, entiéndeme que estoy exagerando el punto pero estas cosas pasan, o sea, me gustaría que solo fuera una exageración. Supongamos que esa persona va con su pareja también, homosexual, y llevan 5 años así yendo. O sea, ¿a ti te parecería normal que alguien vaya 5 años a la iglesia y que cada vez vaya peor? ¿Puedo decir ¿No? algo? Sí, sigue. Estos días escuché algo y quería preguntar por esto, ¿no? Me comentó una amiga, una persona homosexual, se fue un día a la iglesia y vino, no sé si líder, y le dijo, usted se va de acá, sale de acá, no puede estar acá. Y la persona se fue, nunca más pisó. Pero, ¿qué le parece esto? ¿Está bueno o...? No, está mal. O sea, mira, es que esa es la cuestión. Entonces, una cosa es, por ejemplo, supongamos que aquí llega un congregante, ¿sí? Y nos dice, no, es que yo soy homosexual. Lo siento aquí al lado mío, con mayor razón. Que es que el que más necesitamos instruir, ¿me van a entender? El problema es que esa persona pasa en 5 años y ya no vino solo, sino vino con su pareja también homosexual. Yo voy a decir, venga, no, ya, o sea, ya te estás pisoteando la sangre del cordero. O sea, ya no estás, nosotros, la palabra dice, Pablo dice específicamente, si alguien se hace llamar creyente, pero es un adúltero, pero es un pecador, con el tal ni comáis. Diferente es una persona que dice, no, mira, yo tengo esta condición, me cuesta, claro que sí, venga para acá, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a estar contigo, pero tiene que haber un progreso, tiene que haber tiene que haber un cambio. Cuando la persona dice, no, es que yo cada vez estoy más en pecado, o sea, no, pero hay que tener cuidado. Por eso digo, hay que buscar el balance. Entonces hay que tener el amor
incluye aplicar el debido proceso, instruir, traer a los pies de Yeshua. Eso es el amor. Pero si la persona lo que está haciendo es desorden y está contaminando y está cada vez peor, ese es cizaña. Si la gente persiste. Persiste. Entonces no, un ejemplo que escuché alguna vez de un canal de YouTube es, había un hermano en la congregación y le dijo al líder, no, mire, la verdad es que me resbalé, que no sé qué. ¿Cómo te resbalaste? No, es que cometí adulterio, no sé qué. Hermano, eso no es un resbalón, eso es tremendo pecado. Premeditación. Sí, entonces le digo, mire, pues ¿Sabías para dónde ibas? hagamos una cosa, venga para acá y vamos a hacer esto. Usted va a cortar de raíz con esa persona, usted va, no, pero es que no puedo porque es que me llama. No, pues entonces vas a cambiar el celular. No, porque es que en mi trabajo no sé qué. Pues a los de tu trabajo le vas a decir, tengo este nuevo celular. Dicen, no, pero es que no tengo para comprar otra línea de celular. Hermano, aquí en la iglesia te compramos el otro celular, tranquilo. No, y es que no quiero. ¿Sabe qué? Usted no quiere dejar eso. No quiero estar aquí, vámonos. Siga allá en su mundo. No hay de queso, nomás de Esa es la realidad. Pero no es bueno echarlo, o sea, viene a la congregación, no, una congregación X, entró el primer día y el líder le dijo, se va de acá. No, eso está mal. No, Le voy a contestar a la eso está mal. Eso está mal. Yo tuve un caso en East Dallas, cuando East Dallas era East Dallas, hace 20 años. Este señor, y de México, parece que también de Monterrey, yo me daba cuenta, era afeminado aún, pero los sentías. Claro, Y me claro. regalaba muchos regalos. Yo le dije a mi esposa, regrésalos. Ujú. Yo lo dejé entrar casi por 1 o 2 años. Pero yo siempre le decía, si yo estuve en el mundo y adulteré, pero llegué aquí y me convertí, y tú estás en el mundo y te gustan las cosas que haces, al llegar aquí tienes que pasar por la conversión. O sea, Claro. me bajaba a su nivel. Llegó un punto que ya no pude más. En aquel tiempo los morenitos se dejaban el pantalón hasta media nalga, no sé si se recuerdan. A veces todavía pasa, pero sí, ya no es Y tendencia. llegó un día a la iglesia, pero perdón lo que voy a decir, llegó y me dice, ay pastor, dice, es que cada vez que yo veo a esos morenitos que se ponen el pantalón en la nalga, dice, ay, dice, me da no sé qué. Y me quedé viendo y digo, Señor, este es un espíritu fortísimo. Y le pedí que no regresara a mi iglesia. Eso después ya de es 2 años. burlesco. Eso ya es burlesco, ofensivo. Exactamente, porque, Sí, ya decirlo sin vergüenza. Sí. porque el Eterno nos dijo uno. Sí. El Eterno nos dijo, y varias veces nos dice, para que quites el mal de la tierra, Correcto. para que detengas la perversidad en medio del pueblo. Ujú. Es lo que la gente no entiende. Tenemos iglesias perversas, Claro. En nombre del amor. pastores perversos, Correcto. ¿sí me entiendes tú? Y no entendemos que la Torah es todo nuestro fundamento y Claro. no tengo que sujetarme. Sí le daría yo la oportunidad hasta cuando yo viera que se está manifestando algo que puede contaminar a los demás. Correcto. Sí lo hice así. Sí. Pero entonces hay que buscar ese balance. Ni venga para acá, hay 10 años de pecado, ni tampoco véngase porque es que aquí somos muy santos. O perdón, váyase porque aquí somos muy santos. No. Entonces hay que buscar el balance bíblico, lo que dice la escritura. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí vamos aterrizando las cosas de la vida real, modernas, que la modernidad trae sus retos también. Ok, entonces estamos en el versículo 28 y esto me recuerda a 2 de Pedro 2:20. Veámoslo un momentico, ya pasamos al siguiente versículo. A este ritmo vamos en 3 versículos apenas. Segunda de Pedro 2:20. 2:20 dice. ¿Alguien que lo lea, por favor? Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Adón y Salvador Yeshua, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Es esa? Sí, sigue hasta el 22. Ok.
porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Sí. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ahí responde lo que tú estabas preguntando, hermana, también, lo del tema este. O sea, ahí está más claro que nunca. O sea, tiene que haber un cambio, si no, mejor les hubiera sido no haber conocido, porque el estado postrero viene a ser peor que el primero. ¿Listo? Yo creo que cada persona creo que no solo que sea de esta tema de cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Yo creo que dentro de la iglesia se tiene que hablar del tema del nuevo nacimiento. Claro. Yo creo que cada persona creo que va a ir tomando decisiones. Es decir, hablar del nuevo nacimiento, que si sigue con lo malo va a ir la maldición, pues ya es por demás. Pero yo he visto casos, no acá, pero personas que han cambiado, personas ya homosexuales, ya, como le dicen, que ya se visten con ropa y todo, cambio, no de sexo, claro, otra vez, y han tenido un trato muy discipulado total, así, Claro. y han cambiado. Y yo lo he visto con mis ojos, me he quedado impactado. Uh-huh. No lo he hecho yo, sino lo ha hecho otro pastor, y un trato que después han quedado totalmente libres, han sacado lo que tenían, y después por un tiempo han vuelto y ya se han casado y tienen familia. Uh-huh. Entonces yo creo que me parece que cada iglesia, si va a un lugar, es directamente decirle, apartarlo y conversar con ellos. Sí. Y pasa con todo. Vimos el ejemplo de la homosexualidad porque es un ejemplo más fácil de determinar, pero pasa con el tema del adulterio, pasa con el tema de robos, pasa con todo el pecado. O sea, esto es simplemente un ejemplo, pero aplica para cualquier pecado, porque a veces hay pecados como que pareciera que como que se disminuyen y son muy graves. Entonces, por ejemplo, en Colombia hay culturas son regiones en donde la cultura es muy machista. Entonces, a veces se normaliza que un hombre esté aquí y allá, y en las iglesias como que no, pero ven a un homosexual y eso pega en el grito en el cielo. Y uno dice, venga, pero es que el adulterio es un pecado de muerte también. Entonces, es con todo, es simplemente tenemos que saber cuáles son los límites que Dios estableció de santidad ante cualquiera de estas circunstancias. Y esas circunstancias van a tener consecuencias. Aquí están las bendiciones y las maldiciones. Bueno, siguiente versículo. Dice, y cuando Adonai tu Dios te haya introducido, estamos en el 29, 11-29 de Deuteronomio. Y cuando Adonai tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Yo creo que como en 2-3 parashá se va a hablar de esto, y creo que en su momento ya se profundiza en este tema, pero es bien interesante que se haya puesto esto en montes, ¿no? Y se ponían 6 tribus, 6 de las 12 tribus en uno y 6 de las 12 tribus en otro. Y bueno, esto ya lo dice la tradición, ¿no? Pero eso no lo dice la escritura literal, pero tiene sentido que todo el pueblo y los levitas se hacían en la mitad, y cuando iban a pronunciar las bendiciones, entonces miraban allá y todos decían amén a cada una de las bendiciones, y acá todas las maldiciones y cada uno dice amén. Bueno, eso sí aparece en Deuteronomio más adelante, pero bueno, ya yo creo que después se profundiza en ese tema para no alargarlo. Ok. Algo interesante de esto es que yo me preguntaba por qué este lugar, o sea, en particular, y resulta que este lugar está conectado, por aquí lo tengo, ¿en dónde está? Está en Siquem, ¿verdad? Está en Siquem y está, no lo anoté el versículo, pero Dios le hizo la promesa a Abraham en ese lugar, le dijo, en este lugar se lo daré a tu descendencia, y es el mismo lugar en donde Dios está haciendo esto. Entonces, de la forma en como lo reflexionaba era que, ok, Dios da las promesas, cumple las promesas, pero esas promesas vienen con responsabilidades. O sea, Dios no le dice al pueblo, se lo prometí a Abraham, tomen la tierra, miren a ver qué hacen. No,
Dios le dice aquí, en este lugar, hace no sé cuántos años, le dije, me le aparecí a Abraham y le dije que a su descendencia le daría la tierra. Hoy esa promesa la estoy cumpliendo. Pero esa promesa viene con estas responsabilidades. Aquí están las bendiciones y aquí están las maldiciones. Entonces me ponía a pensar que las promesas que Dios cumple, o las promesas que Dios cumple acarrean responsabilidad por parte nuestra. Y pensaba inmediatamente, yo decía, bueno, y la promesa hoy, ¿cuál es la promesa que tenemos hoy? Y pensaba en la promesa del Espíritu Santo. Dios nos prometió el Ruach Kodesh, el Espíritu Santo. Y eso también está súper conectado con esto. Acarrea responsabilidad. Y como decíamos ahorita en segunda de Pedro, ya hay mayor responsabilidad. Porque mejor, si uno se vuelve al pecado, mejor hubiera sido que no hubiéramos conocido. Ya no tenemos aquí, todos los que estamos acá, ya no tenemos vuelta atrás. Ya no podemos desescuchar, desatender. Ya estamos acá. Ahora no puede decir no me gustó. No puede decir no me gustó. Ahora, es maravilloso siempre y cuando estemos en la corriente que Dios nos manda. Donde vayamos a contracorriente va a ser bien problemático, porque vamos a tener todo esto que Dios estableció. Pero también vamos a tener muchísimo que no merecemos. Tengo una pregunta para quitarse de problemas. Señor. Ok, me estás diciendo bendición y maldición. Estamos en el libro de Deuteronomio, se está renovando el pacto. Esa ceremonia, porque fue una ceremonia ordenada, se llevó a cabo en los tiempos de Josué. Okay. Pero si ahorita yo vengo aquí, yo he sido pastor por 25 años allá afuera, vengo aquí y tú me dices, es que Yeshua quitó la maldición sobre la ley. Y tenemos que ser bien explícitos, porque los hermanos vienen de la Asamblea de Dios, no alcanzan a comprender, ¿sí me entiendes? Y porque ellos, si nosotros les decimos, Yeshua quitó la maldición de la ley, les estamos diciendo, no se preocupen, todo está bien. Yo digo que es algo que me gustaría que lo definieran un poquito más, para que entendieran ellos que sí, yo rompo la ley todos los días, soy salvo por gracia, pero también tengo que entender que no puedo confiar de que Yeshua quita las consecuencias de mi desobediencia. No, yo he escuchado desde el púlpito de gente, no se preocupen, Yeshua lo cumplió todo. Casi tenemos el concepto cristiano. No sé si me estoy... Claro, sí, el malentendido de la ley, como si la ley fuese algo malo, como si no fuese unas ordenanzas buenas para santidad. Y para nosotros son principios de vida. Claro. Porque ahí te vas a brincar en el capítulo, te vas a brincar como en 10. Es un principio de vida. Y vas a seguir con el capítulo 13 y vuelves a lo mismo. Es un principio de vida. Entonces la pregunta es esta, si yo no diezmo, ¿esto no es maldición? Ya vamos a hablar del diezmo, pero es muy sencillo, mire. Porque yo entiendo la lógica y entiendo dónde puede estar la confusión, pero precisamente, vamos a Hebreos 11, lo que decíamos ahorita. Que más claro no lo puede decir la escritura acá. Hebreos 10, del 26 en adelante. ¿Alguien que lea, por favor? Hebreos 10, capítulo 10, versículo 26 en adelante, yo le digo cuánto para. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moshe por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Hasta dónde? Siga 2 versículos más. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré el pago,
dice Adonai. Y otra vez, Adonai juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Entonces, ahí está, o sea, más claro, el que peca voluntariamente hoy, después del sacrificio de Yeshua, está pisoteando su sangre y lo único que le espera es una horrenda expectación de juicio. Entonces, para traerlo a nuestros términos, llega alguien, robó un banco, llega alguien y dice, y me captura, ¿no? Captura a la policía. Llega alguien y dice, no, yo voy a pagar su condena, tengo la potestad, voy a pagar su condena porque alguien tiene que pagar su condena. Y está en la cárcel pagando la condena y después yo voy y robo otro banco. Ya es pisotear la gracia. Entonces, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver la gracia con permiso ilimitado para pecar y no recibir las consecuencias. Las consecuencias las vamos a recibir si seguimos pecando. Y las maldiciones las vamos a recibir si seguimos pecando. Ya habría que revisar, y eso es una tarea que hay que hacer si alguien genuinamente tiene eso en su corazón, porque no está mal. O sea, yo siempre he dicho, miren, hay que perder el miedo a tener un pensamiento. Si yo pienso algo, yo no creo que todo lo que yo pienso está correcto 100%, pero yo tengo que ser diligente. Si yo veo la escritura a un punto doctrinal y lo veo así, y el hermano Roberto me dice, así no es, Cristian, yo voy a ser el primero que le digo, pues muéstrame usted cómo lo ve, estudiémoslo, busquemos toda la escritura y que el Señor me muestre. O sea, no hay que tener miedo a tener un punto doctrinal. El problema no es que alguien piense diferente, ese no es el problema. El problema es que yo piense diferente y el hermano Roberto me dice, y yo digo, no, ni me cuente, porque es que yo así pienso. El problema soy yo, ¿me van a entender? Nosotros siempre tenemos que estar abiertos a buscar la verdad. A mí en lo personal, a mí porque he notado esto y en otro tiempo también era yo así, pero he notado mucho en las personas de diferentes denominaciones que les da como miedo hablar con otras denominaciones. O sea, no, hablemos, no sé qué. Yo me he podido hablar con testigos, pentecostales, bautistas, católicos, cristianos. No tengo ningún problema. ¿Y ustedes cómo conectan este versículo con este versículo si creen este punto doctrinal? O sea, aparentemente se contradice. O sea, no hay por qué tener miedo porque estamos fundamentados en la palabra. Pero la escritura, ¿qué dice? La escritura dice, cada uno esté preparado. Cada uno, primera de Pedro 3:15 creo que es. Míralo. Míralo, aquí está, primera de Pedro 3:15. Dice, santificad al Señor en vuestros corazones. Ponle cuidado a este versículo. Santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa de lo que creemos, pero con mansedumbre. No es que usted es un bruto porque es que usted, ¿cómo es que no guarda el chaval? No, pero es que usted es un ignorante. No, pero es que ustedes siguen en el concilio por allá de Roma del año 325 de Nicea. No, es que ustedes, eso no es mansedumbre. O sea, no, con reverencia y mansedumbre, teniendo al prójimo en mayor estima que a mí mismo. Cuando yo tengo al prójimo en mayor estima que a mí mismo, yo le explico con cariño. Venga, pero yo no con odio. Con odio. Y con esto no estoy diciendo que voy a omitir versículos, que voy a dejar de decir verdades bíblicas. Las voy a decir con cariño, pero se las voy a decir. Pero hay que estar preparados. Yo no puedo quedarme con que yo asisto a Etz Chaim y entonces allá ese rabino sabe mucho. Y si ese rabino piensa así, probablemente esté bien y pues yo voy amparado ahí por su sombrilla, ¿no? Hay un versículo que estábamos, viendo en estos días en familias, incluso en los devocionales. Hay cosas que estamos aprendiendo, hay cosas que, por ejemplo, en este salmo decía, Salmos 38:1, lo vi en varias versiones, donde dice, escucha pueblo mío mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Yo lo había visto en otra versión para poder ir viéndolo, y me gustó también, dice, pueblo mío, escucha mis enseñanzas, atiende mis palabras.
Es decir, toda la palabra es enseñanza del Señor y uno va aprendiendo. Por ejemplo, nosotros siempre este libro de Deuteronomio siempre lo hemos visto, inclusive nosotros lo hemos enseñado y nos ha hecho mucho bien sobre el tema de la bendición y maldición. Que lo que más me costaba era leer todas las maldiciones porque fueron fuertísimas. Pero siempre vimos esa palabra, ¿no?, de las bendiciones. Y sobre todo escuchar y estar atentos. Por ejemplo, en estos días hablamos con mi esposa y mi hijo y bueno, unas personas que conocemos, que llegamos a Estados Unidos y estamos obedeciendo lo que es el sábado. Nunca lo hacíamos, es decir, nosotros escuchábamos, entendíamos, pero no nos venía la revelación. Nosotros hoy en este tiempo guardamos el Shabbat. A veces no podemos venir por X cosas, quizás por economía, pero lo importante es guardarlo. Bueno, que antes era un conocimiento, pero no una acción. Correcto. Y bueno, pero el tema de la bendición y maldición, eso siempre lo hemos visto. Y viendo esta palabra, ¿no?, que es la enseñanza del Señor, es la ley y hay que obedecerla. Que lo que nos costaba era el sábado, porque no la entendíamos. Pero acá, bueno, el pastor Roberto, y bueno, aprendiendo, la llevamos y guardamos, gracias a Dios. Y lo vamos aprendiendo. Y esa es la conclusión de Hechos 15, del Concilio de Jerusalén. Que no inquieten a los gentiles con esto. Aquí hay un marco mínimo para empezar. Aléjense de idolatría, moralidad sexual, delitos de sangre, que ya lo demás tienen a Moisés, que de Shabbat en Shabbat lo van a ir aprendiendo. Entonces, esto no significa que nosotros hoy nos bautizamos, mañana hacemos todo perfecto. No, eso significa que es un proceso, que vamos creciendo como la luz de la aurora hasta que la mañana es perfecta. Pero hay que ir progresando. Precisamente de Hechos 15, las prohibiciones que están en esta parashá, precisamente está hablando de la idolatría, y luego enseguida habla acerca de la contaminación de los animales limpios e impuros, y es precisamente lo que está hablando en el concilio. Bueno. Que se abstenga de esto. De aquí lo sacaron ellos, los apóstoles, de esta porción. De esa parashá. De esta porción. No lo había relacionado, pero sí. Bueno, de hecho, ya terminamos esta porción. Antes de avanzar en esto, ¿cómo estamos de tiempo, hermano? Dale. ¿Sí? Estamos en Shabbat, no hay bastante. Estamos en Shabbat. Shabbat termina a las 8:30 de la noche. Bueno, antes de pasar al siguiente tema, preguntas de lo que hablamos, preguntas de la vida real, interiorizamos lo que nos dijo la palabra en Deuteronomio 11, 26 en adelante. Yo tengo un comentario. ¿Comentarios? Bueno, la palabra me enseña cuando estaban en Israel, que entró el rey Josías, quitó todos los ídolos. Dios los perdonó, pero el momento que murió el rey Josías, vino toda una maldición sobre el pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios te bendice y te da las bendiciones, pero tú ya has pasado muchos años haciendo quién sabe qué tantas cosas que no debías, y tú un día te pones, no, ahora sí voy a hacer las cosas, ahora sí voy a guardar los mandamientos, ahora sí voy a guardar tal cosa. No te sorprenda que te venga algo malo en ese tiempo, porque Dios una vez más te está refinando. Pero recuerda, después de este refinamiento viene la bendición, porque por eso Abraham pasó por esa etapa, o Isaac pasó por la etapa, David, todos pasaron por etapas, no se les dio la bendición luego, pasaron un proceso que Dios los fue puliendo. Usted, ¿por qué estuvo 13 años en la cárcel? Si Dios ya le había dicho que iba a ser segundo del rey. Sí, no hay que confundir, eso es muy importante, no hay que confundir la maldición con los procesos de Dios. Entonces, por eso digo, siempre tenemos que asegurarnos que estemos en santidad, que si estamos pasando alguna adversidad, Baruch Hashem, es para bien, como dice Romanos. Por eso Romanos dice, todo lo que le pasa al que cree es para bien, porque el que cree está en el camino de la santidad. No hay maldiciones por pecado, no debería haber. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta de ese tema o ya pasamos al siguiente? En teoría es rápido. Pues la parashá se llama mirar, ¿verdad? Mirar. Me olvidé decir eso. Los apóstoles lo que están diciendo, miren.
miren estos 4 mandamientos y después vayan los Shabbats a aprender más. Correcto. Bueno, una pregunta. Quiero hacerles una pregunta. Estamos en confianza, ¿no? Somos un grupo pequeño, estamos en confianza. Para mí este es un tema que generalmente está claro, pero ¿alguien tiene alguna pregunta o tiene alguna otra forma de verlo? Hace poco escuché que dentro del grupo mesiánico, a Raíces Hebreas, hay personas que entienden que por lo que está escrito en el Nuevo Testamento, podemos comer cualquier tipo de animales. Los gentiles. Los gentiles, ¿no? Exacto. Entonces separan a los... Son injertados en el olivo natural, pero los que vienen del background gentil pueden comer cualquier animal. Y esto lo escuché en Raíces Hebreas. Entonces yo hago una pregunta. ¿Alguien de pronto lo entiende así? ¿Alguien tiene alguna duda respecto a que Dios quiere que nosotros comamos de esa manera? ¿O todos estamos claros en ese tema? Yo creo que es la misma ley para el gentil. Yo sé, pero por eso hago la pregunta. ¿O alguien tiene genuinamente una duda en el corazón y dice, no, yo creo que hoy en día eso no es tan grave, o no importa? O sea, la idea de acá, miren, de nada sirve nosotros aquí hablar maravillas y las revelaciones de la Torah y todo, si las cosas no las enseñamos para poner en práctica. Entonces por eso hago la pregunta, no para hacer sentir mal a nadie, sino que si alguien dice, no, es que verdaderamente yo entiendo por lo que dice Pablo en Romanos, o por lo que sea, la visión de Pedro en Hechos, que es que los gentiles sí pueden comer cualquier animal, pues lo analizamos para que tengamos claridad de que no es lo que dice la Escritura. Pero todos estamos claros en este tema. El propósito, un día me dice un familiar, ya lo tenía yo encochinado, diría yo, porque le decía, otra vez estás comiendo cochino. Así decimos en México. ¿Cómo? Cochino. Y me dice, sí se me puso enojado. Dice, ¿pero por qué? ¿Qué tiene el cochino que no podemos comerlo? Y ella como que me tranquilicé porque a lo mejor estaba haciendo bastante fuerte. Sí. Le va a la iglesia muy fiel y todo lo que tú quieras. Le digo, mira, el propósito es simplemente que comas más sano. Pero también yo te voy a decir algo. ¿De qué me sirve comer sano? Y el Si no corazón tienes podrido. por una parte, un corazón podrido. ¿De qué me sirve comer sano si como de más? Ok, De gula. ¿Has perdido? correcto. Esto, échalo a la basura. Realmente regula tus porciones y luego regula tus productos. Sí, ¿De qué me entonces sirve mire, comer sano? ok, Estoy entonces si nos vamos una cajetilla diaria. correcto, si nos vamos un paso más allá, Daño a tu cuerpo cuando te haces daño. mire, ¿qué días yo cuando en la casa lavo loza me pongo a escuchar videos para no aburrirme? Y estaba escuchando un video que me impactó, de que dejé la loza, me lavé las manos y me puse a averiguar si eso era cierto. Resulta que la causa de muerte más grande que hay en el mundo entero, no en los Estados Unidos, en el mundo entero, son causas relacionadas con ataques al corazón que tienen que ver por comida, o sea, por arterias, por cosas de esas. 20 millones de personas al año mueren por eso. No hay nada, no hay ni guerras, no hay nada, no hay nada más. Solamente el tema de las ellos le llaman arterias, ellos usaron el nombre ahí técnico, no me acuerdo. Y yo lo estaba escuchando de un médico, nada tenía que ver con el tema bíblico, pero yo decía, wow, y estos temas no se hablan en las iglesias, porque hablamos de que el enemigo, mejor dicho, está haciendo todo para hacernos daño, matarnos, y resulta que estos temas no se hablan. Y fue a buscar prédicas de esto y no hay muchas prédicas al respecto. Yo sé que la iglesia, en términos de lo que yo conozco, la iglesia que mejor maneja este tema son los adventistas, precisamente. Y yo creo que es algo que nosotros tenemos que tener cuidado. O sea, si Dios se interesa por lo que comemos, nos enfocamos mucho en los animales y esto, que sí, pero también o sea, hay que ir un paso más allá. Entonces es un tema que tiene toda la razón, hermano, y que yo creo que como iglesia en algún punto tenemos que ponernos más serios con ese tema, porque es una realidad que es lo que más destruye. Si vemos a alguien fumando, todos nos vamos a alarmar, ¿no? No, pero ¿usted qué hace fumando? Si eso ataca el corazón, cáncer de pulmón, no sé qué, resulta que hay algo mayor.
que es. Entonces, tenemos que prestar atención a eso y yo creo que es un tema para preparar. Es un tema para preparar porque lo pasamos por alto. Llego con el doctor hace 2 años y me dice, te has excedido de peso y tienes y yo tratándome de justificar como todos los humanos, digo, ay, es que, y fue un lunes, dice, ay, digo, es que los domingos me sobrepaso de azúcar en la iglesia, dice, precisamente, dice, es en la iglesia donde tienen que comer más sano que allá afuera. Claro. Y me quedé así como, ni le digo que soy pastor. Calladito me veo más bonito aquí. ¿Sí me entiendes? Qué pena. Claro, sí da vergüenza. Qué pena que el inconverso te llame la atención, Dios mío. Teniendo la razón. Sí. Y digo, ya me salí con la colita entre los pies. Bueno, yo les tengo un testimonio. Mi hijo la otra vez me dijo, ma, porque tú sabes que el puerco no se come, no lo comen ustedes, ¿verdad? Le digo, no. Dice, ¿pero por qué? ¿Por qué no lo comen? Dice, sí, es bien rico. Le digo, yo en un tiempo pensé que también era muy rico, porque sí, yo lo llegué a comer y era muy rico. Pero cuando empecé a saber que el Señor nos quiso, pues, salvar de tanta enfermedad y todo, por eso nos dio la alimentación kosher, para que nuestro cuerpo esté limpio de muchas enfermedades. Le digo, yo me di cuenta que el puerco, ahí empecé a investigar, que el puerco no tiene células sudoríperas. Sí, no suda. Y por eso tiene muchas toxinas dentro. Y solo un estómago. El puerco tiene cisticercos, unos animales que se llaman cisticercos y que te invaden hasta el cerebro. Ya le empecé a explicar. Y yo padecí de eso. Ajá. Sí. A mis 15 Y mi hijo años. me dijo, ma, oye, viéndolo bien desde ese punto de vista, el Señor tuvo mucha razón, dice, en salvarnos de todo eso. Dice, yo no lo había visto así, dice, ¿por qué? Dice, yo he hablado con otros, dice, de otras religiones y me dicen, no, pues nada más no lo puedes comer, el Señor lo prohibió ya, pero no dicen el por qué. Dice, ahora que tú me lo explicas, Pero mira que... y mi hijo ya empezó a dejar de comer puerco. Súper. Ajá, sí. Y dice que la otra vez le preguntó un doctor, dice, ¿usted no come puerco? Le dijo, no. Y ya le empezó a decir, dice, primero dice que le dijo, porque el Señor me lo prohíbe, y que le dijo el doctor, ¿y por qué te lo prohíbe? Y ya le empezó a decir, dice, oye, tienes razón, yo soy médico y jamás había visto ese tema tan profundo como tú. Y yo se lo expliqué bien sencillo, o sea, Claro. no le usé términos médicos ni nada. Pero mira una cosa, supongamos que estamos en el 1900. No hay todos esos estudios del cerdo, no sabemos de los gusanos esos, no sabemos que no sudan, no sabemos nada, que estamos hace 100 años. No tenemos toda esa información a la mano. Hace 100 años, 130 años, lo que sea, igualmente el mandamiento estaba vigente. O sea, hay que saber que el mandamiento se hace porque Dios lo manda, porque es un cerco de santidad y porque Dios nos manda a ser santos porque Él es santo. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque hay gente que dice, no, nutricionistas, no, es que el cerdo es saludable. Entonces, si mañana la ciencia viene y dice, no, es que resulta que, bueno, el cerdo no, pero los camarones sí son saludables y son afrodisíacos y, mejor dicho, te elevan no sé qué. Entonces, hay que saber que lo que diga el mundo puede ser un buen complemento, pero no es la razón. La razón es porque lo dice la Escritura. Que sí, que suena conservador, que suena arcaico, que diga, porque la Biblia lo dice, pues sí, pero es que es la verdad. Porque hay muchas cosas. Escuché una frase que decía, la ciencia se está poniendo al día con la Biblia apenas. O sea, la Biblia va mucho más avanzada que la ciencia. La ciencia ya ha venido a demostrar cosas que la Biblia decía desde hace cientos de años. Entonces, esa es la razón principal. La Escritura en realidad textualmente no dice porque es que van a ser más sanos si comen esto. La Biblia no lo dice. Obviamente que es así, pero la Biblia no lo dice. La Biblia lo que dice es porque yo soy santo. Y ustedes van a hacer esto para que sean santos. Punto. Perdón, Cristian. Yo cuando conocí de Torah y leí este versículo, se da uno cuenta de la importancia de lo que es el estudio de la palabra y la comprensión de cada versículo. Porque yo hasta hace poco, yo no comía cuando empecé con Torah cerdo, pero el versículo en Pedro que dice que pienso, que mata y come, eso confunde mucho a la gente cuando no se entiende ese versículo.
Entonces, ese tema, inclusive en Raíces Hebreas, no lo entienden, no entienden ese versículo. Hasta hace poco yo lo vine a entender, hace ¿En serio? como 2 meses. ¿El de Pedro? El de No, Pedro. está en Hechos capítulo En 10. Hechos, sí. Sí, la visión de Pedro. La La visión de visión Pedro. de Pedro. Sí. La visión de La Pedro. conversión de Ajá. Cornelio. Pero yo no comía, pero yo decía, bueno, es el Padre el que me dice a mí en Deuteronomio que coma esto, que no coma esto, y cierto, todas las prohibiciones. Pero yo no había entendido ese versículo hasta hace poco. ¿Y cómo lo entendiste? Pues que no está hablando específicamente de comida, sino está hablando de los gentiles. De personas. Ajá. Correcto. Entonces ahí fue donde yo entendí ese versículo. Porque cuando yo hablaba, digamos, con mi esposo o con otras personas, me traían a colación el versículo de Pedro. Entonces yo quedaba... Mira, y hay varios más. Si quieres los leemos para que lo pongamos en contexto un poquito. Una vez a yo le dijeron y eso me... Anécdota de complemento, el año pasado que estaba en México, estaba trabajando con un compañero canadiense y era mi último día en México y todos los días íbamos a almorzar a un lugar que era buffet pero corrientazo, o sea, no sé si en México se diga corrientazo, pero delicioso, comida deliciosa. Comida corrida. Sí, comida del día a día. Y entonces y casualmente yo le pregunté al señor la primera vez que fui a ese restaurante, porque todos los días íbamos ahí, estuve 2 meses, y yo le decía, esto tiene cerdo, esto sí, esto no, y él ese primer día me dijo, disculpe, ¿por qué no come cerdo? Y yo le dije, porque la Biblia lo dice. Y él, como con pena, no sé por qué, tal vez una cultura muy católica, me pareció extraño, pero él me dijo como, oh, yo también, o sea, yo tampoco como cerdo. Y entonces, como que compaginamos y me decía, no comas esto sí, no te preocupes. Y todos los días él era como mi guía. Y fue espectacular porque eso no, pues, ¿sí? Y el último día estaba con un compañero canadiense, mi jefe, y él es cristiano. Y entonces él escuchó que él me decía, no comas esto sí. Y entonces cuando nos fuimos a sentar, él ya sabía que yo no comía cerdo, pero él nunca preguntaba nada. Y como era mi último día, me preguntó. Y estábamos solos los dos y me dijo, ¿tú por qué es que no comes cerdo? ¿Tú eres cristiano? Y yo soy cristiano. ¿Tú, por qué no comes cerdo? ¿Qué tiene de malo? Y yo dije, no, porque la Biblia lo dice. Y él dijo, ¿y acaso no has leído la visión de Pedro? Y entonces yo le dije, ¿tú has leído toda la historia? No solamente, sino lo que pasa después. Y me dice, sí. Y yo le dije, ¿no te das cuenta que está hablando de las personas y no de la comida? Y me dijo, sí, pero para mí está hablando de las dos. Y es un punto válido para alguien, ¿no? Está bien. Pero me dijo, para mí está hablando de las dos, tanto de la comida como de las personas. Y yo dije, uff. Y entonces yo le dije, bueno, digamos que está hablando de los dos. Y empezamos a hablar y aparte era en inglés, cuesta un poco más. Pero por más que sea, yo no lograba. Y él es una persona supremamente inteligente, es tan inteligente que parece un robot. O sea, es la persona más inteligente que he conocido. No es emocional, es un robot. O sea, solamente razonamiento. Y yo, por más que yo le argumentara, no había como un argumento sólido que él dijese, ok. Hasta que al final se me vino la ayuda del cielo y busqué ahí en la mesa el versículo en donde, no recuerdo ahorita, está con Mateo 6, Mateo 10 por ahí, en donde Yeshua dice, cuando ellos se sienten en la silla de Moisés, cuando los fariseos se sienten en la silla de Moisés, hagan todo lo que dicen, pero luego no hagan lo que ellos hacen. Le mostré ese versículo y le dice, mira, esto es Jesús mismo, esto no es que Pablo, porque Pablo todo el tiempo está alineado con Jesús, pero la gente lo malinterpreta. Pero aquí estamos hablando de Dios mismo, está diciendo, tú ves en todo el evangelio que le da Pablo a los fariseos, todo el evangelio. Pero aquí está diciendo, cuando ellos se sienten en la silla de Moisés, hagan todo lo que ellos dicen. Yo le dije, ¿entiendes el contexto de lo que está pasando? Y me dijo, no. Yo le dije, la silla de Moisés era una silla dentro de la sinagoga donde se sentaban solo a leer la Torá. No tradiciones, no opiniones, nada, solamente la Torá. Es decir, que lean Levíticos 11. Es decir, que Jesús está confirmando que lo que está escrito en el libro de Moisés, 100%, hagan eso. Entonces yo le dije, si Jesús pensase que la comida no importa, entonces no hubiese afirmado eso. Porque además siempre iba en contra de los fariseos. Solamente estuvo a favor cuando se sentaban en la silla de Moisés. Yo le dije eso a ese hombre
Y él, que nunca me había pasado, dijo, ok. Y yo le dije, ok, ¿qué? Me dijo, no, ok. Ya. O sea, el argumento está claro, ok. Y ya. Y nunca me ha pasado porque siempre, por más que sea, las personas, aunque reconozcan que algo está mal, contraargumentan en su terquedad. No, este hombre no. Le dijo, ok, ya. Y yo le dije, ¿alguna pregunta más? Me dijo, no, ya, está claro. Ya. ¿Quién sabe? Toca preguntarle si... No sé, pero... Entonces, mire, les voy a compartir un par de versículos que simplemente yo creo que todos lo sabemos. Todos tenemos claro que esta es la alimentación que quiere Adonai para nosotros. Vamos a poner simplemente unos versículos para poner esos cercos que dice la escritura. De pronto no tenemos esta información a la mano. Entonces, un versículo que les quiero compartir está en Daniel 8, 20, 21. Daniel 8, 20, 21. Con esto quiero mostrar que hay precedentes bíblicos en que Dios muestra una visión con animales y que no se refiere a animales. ¿Listo? Entonces en Daniel 8:20 dice, en cuanto al carnero que viste, aquí le está hablando al profeta, en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia, y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Entonces aquí vemos animales en una visión, y Dios mismo le está dando la explicación de la visión, diciéndole que son personas. ¿Listo? Tengo también Oseas 2:18, en donde dice, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, que son los mismos animales que muestra ya en la visión de Pedro. Cuando Dios dice que va a hacer pacto con ellos, no se está refiriendo a que va a hacer pacto con los animales, se está refiriendo a que va a hacer pacto con los gentiles. Entonces aquí vemos que la visión de Pedro no es una cuestión aislada que a Dios se le ocurrió animales X, es que ya en Oseas había llamado a las bestias del campo, a las aves del cielo y a los que se arrastran, a los animales que se arrastran, gentiles. Oseas 2:18. ¿Listo? Y son unas pequeñas herramientas que nos pueden ayudar para entender un poquito mejor o para compartir. ¿Listo? Ahora vamos a otro versículo en donde la gente también... Les voy a compartir 3-4 versículos para que simplemente estemos sólidos en lo que creemos, que lo hagamos con convicción, no porque pertenecemos a tal iglesia o a tal iglesia. ¿Listo? Entonces Romanos 14, famoso Romanos 14, famosísimo Romanos 14. Tengo por acá. Y les hago la pregunta. Cuando ustedes leen Romanos 14, versículo 14, ¿dónde habla de la comida específicamente? Dice 14, yo sé y confío en el Señor Yeshua que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Una vez trabajaba yo de mesero en la Florida, hace ya un par de años, en un restaurante de sushi. A mí no me gusta el sushi. Pero ahí estaba trabajando con un muchacho jovencito. El muchacho puede tener 18 o 20 años. Y el muchacho, el dueño del restaurante nos ofreció algo que era, mejor dicho, exótico en Vietnam y tenía camarones. Un camarón ahí con una salsa, no sé qué era. Y entonces me ofreció a mí, yo le dije, no, yo no como camarones. Gracias. Y se lo dio a este muchacho también era mesiánico. Y comía kosher y guardaba el Shabbat y todo. Y entonces yo dije, no, le voy a decir que no, cuando tome. Y él, gracias. ¿Qué? Yo no me lo podía creer. Entonces terminó y yo le dije, venga, ¿cómo así? No, me dijo que era mesiánico, que usted comía kosher. Yo no sé, pero es que mi pastor nos enseña que si alguien nos ofrece, para no hacerlo sentir mal, ahí sí lo recibamos. Claro, leen esto de Romanos 14, 15, dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, en nombre del amor. ¿Ven donde se puede torcer esto? No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No, pues entonces, que no me ofrezcan cerdo, porque cerdo que me ofrezcan, me lo como. ¿Cómo lo ven ustedes? Antes de yo compartirles las herramientas. Yo pienso que
debe de ser, es un poco así. Yo cuando me hice mesiánico, yo ya habíamos abierto mi esposa y yo 3 iglesias en México. Yo de repente les digo, ya no soy pastor evangélico, ahora soy mesiánico, ya no me hagan tamales de carne de puerco, porque eso ya es... Y yo sé que se les pasó más que una vez. Pude acceder una que otra vez, porque uno que llega al momento donde dice, ya se había hecho. Ahora se lastimen, o se ofendan, o se gustan, hagan berrinche, que Dios los bendiga. Pero esto es lo que rige de aquí en adelante. O sea, un poco de gracia en lo que la gente te empiezan a conocer tus cambios, pero también debe llegar el momento de se terminó. Bueno, ¿cómo lo ven los demás? Porque esto, entenderlo, en que me ofrecen y por no perder al hermano, entonces lo voy a recibir, estaría yo pecando, accediendo a pecar, que es el pecado, 1 Juan 3:4 es transgredir la ley. Cuando yo como algo que Dios mandó a no comer, estoy pecando. Es la realidad, suena fuerte, pero es la realidad bíblica, textual, los silogismos. Entonces, yo no puedo, para no hacer sentir mal a alguien, pecar. No puedo hacer eso. Entonces, ¿cómo se entienden estos dos versículos? Miren que son válidos, o sea, una persona de pronto que genuinamente tiene su background teológico y todo, van a sacar esto y uno puede decir, no sé, es válida la argumentación. Entonces les voy a compartir rápidamente para que lo revisemos. Me dicen como, si tengo que cortar, hay más temas, pero no importa, lo importante es que lo que se estudie se interiorice bien. Entonces, aquí la clave de esto está, y esto es una confusión en todo, no solamente en el cristianismo, sino en el mesianismo también. La clave de esto está en lo que dice 14:14. Pablo dice, nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Entonces la clave aquí es, ¿qué es inmundo? Pues normalmente se entiende como sucio, pero desde la perspectiva de Torah sabemos que no hay algo que es que en realidad un pollo usted lo puede tirar al piso y se llena de tierra. Y igual, o sea, eso está sucio, pero usted lo lava y se lo come, no tiene nada que ver. Entonces, ¿a qué se refiere aquí con la palabra inmundo? Entonces, vamos a Levíticos 10:10. A los sacrificados a ídolos. Por ahí va la cosa. Vamos a Levíticos 10:10. Y vamos a aprender esta diferencia y la tenemos que tener muy presente y ya no vamos a tener este problema. Porque es bien sencillo, en realidad es bien sencillo, solo que no tenemos las herramientas. ¿Listo? Levíticos 10:10. ¿Alguien que lo lea, por favor? Sí. Dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre lo santo y lo limpio y lo profano y lo inmundo? ¿Cuál es la diferencia? Deme un ejemplo práctico de cuál es la diferencia de esos 4 términos. Es que a veces pensamos que santo y limpio son lo mismo. Y a veces pensamos que inmundo y profano son lo mismo. Y Levítico 10:10 nos está diciendo que son 4 términos diferentes. Deme un ejemplo de cada uno. Y la pones tan difícil porque también la Torah dice que nada inmundo entre en vuestra casa. Exacto. Sí, es bueno que definas eso. Yo pienso que lo santo es realmente lo que es apartado para Adonai. Lo limpio era lo que a lo mejor la misma palabra lo dice, que tenían un animal que no era completamente perfecto, pero se podía comer. Correcto, entonces son 4 palabras en hebreo. Entonces la palabra que traducen, la que nosotros, estos alimentos, todos estos alimentos, ¿qué son? ¿Son profanos o son inmundos? Bueno, los de arriba, los de abajo. O sea, bueno, Como el cabello, el conejo y la por ejemplo, ¿el liebre. cerdo qué es? Pues es ¿Profano o inmundo? Inmundo. Pues inmundo. Bueno, el cerdo es las dos. Ahora una consulta, Roberto. Sí. La carne, ¿por qué le ponen acá, le inyectan sangre? ¿Cómo? ¿Por qué a la carne de vaca Ajá. le inyectan sangre? Acá lo veo en este país. Pues no es sangre, es químicos para que se vea más roja y más ¿No bonita. es sangre eso? Pues me dijeron que era sangre lo que le ponen. No, son químicos para hacerla ver más roja. Ah,
Pensé que Se era después santo. que se refrigera, queda seca. Es como un tipo de salmuera. Refresca. Ah, por eso. Mire, para que me entiendan, aquí la carne por ley tiene que estar 30 días en el congelador antes de salir a la venta. Aquí nadie vende carne fresca. Ese es el código. 30 Entonces la tienen que hacer ver fresca. Entonces miren, los términos que nosotros normalmente conocemos en raíces hebreas son tamé y taor. Entonces algo que es tamé es que no se puede comer. El cerdo es tamé, el canguro es tamé, el camello es tamé, los conejos son tamé, las serpientes son tamé, y lo que se puede comer es taor, el pollo, la vaca, etc. Entonces tamé y taor, ¿listo? Entonces todo lo que vemos aquí en Deuteronomio 14 y lo que vemos en Levíticos 11 creo que es, lo de todos los animales, Dios hace la distinción entre lo tamé y lo taor. Lo limpio, lo que traducen como limpio e inmundo, que no se trata de una cuestión de limpieza, que está lleno de polvo, sino que es, permitido o no permitido. que es compatible con la santidad de Dios, vamos a decirlo así. ¿Listo? Tamé y taor. Eso es limpio e inmundo. Los otros dos términos, que es santo y profano, ya es que son en hebreo kodesh y hol, son otra cosa. Entonces, un ejemplo sencillo. El cordero se podía llevar al sacrificio, Si era perfecto, pero como animal sí, porque era un cordero permitido, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba si al cordero le faltaba un ojo? era con Lo sacaba defecto, defectuoso. no se podía. Entonces era ¿qué? Ya no era santo, sino era ¿qué? Profano. Profano. Entonces, a pesar de que era limpio, era profano, porque no era perfecto, porque tenía defecto. ¿Me van a entender? Entonces, el cerdo lo pueden bañar todos los días, le pueden poner el moñito, le pueden lo que usted quiera, porque eso decían en Colombia, una persona hablando decía, no, es que hoy los cuidan y el refrigerio y no sé qué, le mire, le pueden inyectar lo que quieran. El cerdo es tamé, no importa lo que usted haga, todo lo que es tamé, todo lo que es inmundo por defecto es profano. Repito, todo lo que es inmundo por defecto es profano. Todo lo que es taor puede que sea santo o puede que sea profano. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Sí. Listo, entonces esas son las 4 palabras bíblicas. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? Adivinen qué pasa. Que confunden profano con inmundo y piensan que es la misma cosa y confunden santo con limpio. Entonces ahora sí, vámonos para Romanos 14. ¿Qué palabra está usando Pablo? ¿Qué palabra creen ustedes que Pablo está usando así en sí? Cuando dice que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Qué palabra creen que está usando ahí en hebreo? En hebreo pueden ser dos, ¿no? O tamé, o puede ser hol, que es profano. O sea, vamos a decir limpio o profano. ¿Qué palabra creen que en griego aparece ahí? ¿En griego? Sí, o sea, para que, mejor dicho, Yo pienso que ahí está usando la de tamé, ¿no? no porque entonces ahí sí tendría razón. Si dice que nada es inmundo en sí, entonces el cerdo no es inmundo. Entonces, hol. Exacto. Entonces aquí lo que está diciendo es, nada es profano en sí. Pablo no está hablando aquí de lo tamé y de lo taor. Pablo está hablando aquí de lo que es profano y de lo que es santo. ¿Me hago entender? Y esto no es una percepción mía, esto lingüísticamente es así. O sea, cuando yo escuché este argumento, porque me pareció la locura, yo mismo fui y lo busqué, no me quedé con que, porque me pareció demasiado increíble, porque yo conflictaba mucho con Romanos 14, y sobre todo el día también, que para el que el día lo guarda, para el Señor lo guarda, y el que no, yo decía, pero ¿cómo se entiende esto? Entonces, hice la diligencia, ¿y cuál es la mejor forma de verificar esto? Con la Septuaginta. La Septuaginta, recuerden que es la traducción al griego de antes de que viniera Yeshua, Del Tanaj. de todo el Antiguo Testamento. Y la Septuaginta separa 4 palabras en griego. Aquí las tengo, no sé ni cómo pronunciarlas, pero akatzartos, katzaros, hagios y koinos. Entonces, las palabras que está usando Pablo ahí, literalmente, por el texto, por el testigo de la Septuaginta y por todos los pergaminos del Nuevo Testamento de Romanos, la palabra que está usando ahí es profano. No está usando la palabra inmundo. Sí, inmundo. Pero aquí ponen inmundo en español. ¿Me hago entender? Entonces uno va a buscar esta palabra y las confunden, las Biblias las confunden en español. En griego no hay confusión.
Y esto cambia absolutamente todo. Pablo no está hablando aquí de que ahora el cerdo se puede comer, de que el conejo se puede comer. Pablo está hablando de, y precisamente lo que trata no solamente en Romanos, sino en muchos textos. Si ustedes van y saben que eso fue ofrecido a los ídolos, por mucho que sea un pollo que es permitido, ¿qué pasa cuando es ofrecido a los ídolos? Es tahor, es decir, es limpio porque el pollo se puede comer, pero ya no es santo, ya es profano. Nosotros no podemos comernos algo profano. Un ejemplo de algo que era profano que no nos podíamos comer por la Torá. Dice, si nosotros vamos en el camino y aparece una vaca muerta y no sabes la razón, ese alimento es ¿qué? Ese alimento ya es profano, no lo puedes comer. Más que el extranjero. Exacto, exacto. Entonces, lo que está diciendo Pablo acá no es que todos los animales ahora son iguales. ¿Listo? ¿Está claro la explicación? ¿Se entiende? Sencillo, ¿cierto? Sencillo. Entonces, bueno, el último versículo y ya lo revisamos. Quiero compartirles el famoso versículo de 1 Corintios 10, 25. Que este es otro que también se utiliza. O sea, lo digo para que nosotros estemos firmes en lo que la doctrina que Dios nos ha permitido. Entonces, este versículo dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ah, no, pues comamos todo, ¿no? Entonces aquí está hablando lo mismo. Aquí está hablando respecto a si es profano, si es sacrificado a los ídolos o no. Entonces, el versículo 28 dice: más si alguien nos dijera, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. O sea, el término o la explicación de Pablo siempre gira en torno a cuando algo es profano o santo, no respecto a si es tamé o tahor, porque eso no se puede cambiar. Yo no puedo volver algo que es tamé, no lo puedo volver tahor. Señor. Yo tengo un problema con mi hermana, que ella no me deja comer pan de muerto. Le digo, mientras no sea puesto, porque ya la gente es el 2 de noviembre, lo ponen en el altar. Le digo, mientras el pan no llegue al altar, mientras no haya sido ofrecido, claro, toca el altar, ya no lo puede comer. Ya no lo puedo consumir. Pero no me entiende ella. O sea, es ahí nosotros hacemos, la Torah nos hace sabios, nos hace, le digo, nos da discernimiento, si voy a la panadería y se me antoja un pan de muerto, me lo como ahí. Si se me antoja una rosca de reyes, porque también me la prohíbe, le digo, me la puedo comer en la panadería. Pero donde toque el altar, para mí ya es importante, porque ya fue sacrificado a los muertos. Claro. Y ese es eso es lo que dice Pablo respecto a que si por causa de tu hermano se va a perder por la comida, entonces prefiero no comer y me vuelvo vegetariano. Eso dice Pablo, pero es en términos o en torno a algo que es profano, no algo que entonces, porque ahí puedo caer en el error de que, es que me ofrecieron y entonces voy a comer por respeto, voy a comer cerdo. No, estás pecando. ¿Y qué pasa si en una panadería o un negocio están todos los lo que tienen, ¿viste? Sus dioses, los ídolos? ¿Qué pasa ahí? Ese es su fe de ellos, ¿no? Pero... Sí, ese es mire, ese es un tema que ha sido debate para mí personalmente, porque yo creo que, como dice Pablo, o sea, llega un punto en donde dice, bueno, ya tendríamos que salirnos de este mundo. O sea, si nos ponemos con toda la minucia del mundo, entonces diferente es a... Estoy aquí comiendo con un compañero de trabajo musulmán y llega y dice, no, venga, voy a orar y Alá me lo contaminó. Pero si voy a un sitio en donde el dueño tiene un matacho allá, que me pasa mucho con los restaurantes mexicanos que tienen cuanta cosa. Las tiendas mexicanas también. Sí, entonces, o sea, yo digo, no, pues así como dice Pablo, nosotros sabemos que los ídolos nada son en ese contexto. Soy muy respetuoso igual, porque he hablado con personas que dicen, no, es que yo veo un matacho y yo no vuelvo a ese restaurante. Es respetable. Ahora, yo sí tengo una inclinación a que veo demasiada cosa, yo voy y no vuelvo, pero ese día, ¿sí me van a entender? Esa es mi forma de manejarlo, como en el balance que a mí en lo personal me ha funcionado. Y también ahí hay que dejar un lugar para
la diferencia de crecimiento espiritual, porque también el apóstol dijo algo muy importante que lo puedes aplicar a tu clase, que dice, ¿por qué he de ser juzgado por una conciencia ajena? Correcto. Porque sabemos que los ídolos nada son. Correcto. Entonces, Roab, ¿iba a decir algo? Bueno, sí, respecto a lo de la carnicería que menciona Pablo, bueno, también quería comentar que desde ese entonces, a lo mejor los que no saben, pero los que yo no sabía, los judíos, ellos no comen la mitad del animal. Ellos, a partir de como de la costilla hacia las patas, ellos no lo comen. Sí. Ellos dicen que no es kosher. ¿Por qué? Porque tiene sangre intramuscular, grasa intramuscular. Sí, en los tejidos. Ellos tienen ahí como que ese tema de la grasa intramuscular y un montón de cosas. También, bueno, desde ese entonces también Pablo hace mención de eso. Nada más como un dato en contexto también quería. Correcto. Hacerlo saber y bueno, también a eso se refiere Pablo, porque a mí también me pasó, bueno, yo me puse a pensar, entonces no podré comer de la costilla para abajo, una pata, ya ves que... La lengua. El tema de las... La cola. la cola, pero ya el tema de las achuras o también me llegó a pasar a mí. Claro. Anoche comimos lengua en la casa. Entonces miren, si entendiéramos otro argumento si entendiéramos que dice no, en la carnicería ni pregunte todo lo que haya, lo comen, es sacar el texto de contexto. Entonces, por ejemplo, en Deuteronomio, y ya con esto cierro, Deuteronomio hay otro versículo, Deuteronomio 12:20, que Adonai dice, cuando Adonai tu Dios ensanchare tu territorio como Él te ha dicho, y tú dijeres, comeré carne porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste, podrás comer. Ahí no le está diciendo cuál carne. Entonces cualquiera puede decir, no, pues Dios me dijo que la carne que yo desea pueda comer. Obviamente está hablando en un contexto a lo que Dios le llama carne para comer. Dios a lo otro no le llama carne para comer. Entonces en la carnicería es lo mismo, o sea, está dentro de un contexto en que se sabe que esto es lo permitido y no permitido. ¿Listo? ¿Preguntas, inquietudes, aportaciones? Bueno, yo nomás para finalizar, también al principio quería comentar esto, que a veces, como dijo Johnny, también nos pasa, ¿no? Cuidamos mucho la alimentación, que a veces nos enfocamos más en eso, pero también descuidamos otras áreas que nos puede pasar respecto a este mundo. Bueno, tú dijiste, estamos aquí, a veces pudiera pasar, ¿no? que comemos algo y venga, es un derivado del huevo, y a veces no sabíamos. Sí, claro. Porque también ha pasado. Sí. O colorantes, he visto también colorantes que son animales que no son permitidos y los usan para ponerle color a productos de pastelería y cosas. Sí. Si usted va para México, el tamal lleva manteca. O sea, claro. La gelatina generalmente es de grasa de cerdo. Los panes, no sé si ustedes saben, las panaderías, yo no sé en México, pero en Colombia muchas panaderías utilizan manteca de cerdo, no es mantequilla. Y uno diría, pero yo en una panadería como pan, no tiene nada de cerdo. Entonces... Y es que el problema es esto. La gente tiene en la mente esto. Es que comer kosher es muy caro. Y la carne de cerdo es más económica. Pues comen porciones más pequeñas o hasta vegetariano. No, eso le va a salir caro después en el hospital. O sea, digo yo, pero siempre hay una opción. Lo que quiero decir es... No hay sí, no hay excusa, ¿no? No hay excusa. O sea, a mí me pasó una vez un caso en el trabajo. Una persona me dice, te invito a comer. Pues no le digo. Y era puro cerdo. No lo como. Directamente, mira. Eso, antes que yo diga eso, pero ahora ya sí. Claro. Y bueno. No sé si le habrá gustado que lo acabo de claro, muchas veces genera conflicto, pero tuve que decirle, después explicarle, pero no. Sí. Y ahora ya me siento tranquilo. ¿No? Como Daniel, si nos toca comer legumbres, te recibo la ensalada del plato ya. Oye, sí. Legumbres. ¿Mano iba a decir algo? Sí, que toda la lista de los animales en la Torá son animales carroñeros, comen muertos. Tú te comes eso, una infección que te puede pegar. Los otros animales comen sus propias heces, los conejos, los puercos, comen las heces de quien sea. Y todo eso tú te lo comes, tu comida. Entonces, lo mismo pasa con el camarón.
El camarón come las heces de todo el río. Y los pescados que no tienen escama, toda la contaminación que hay en el mar se les queda dentro de ellos. Son los chulos de ellos, del río. Sí. Por eso es que está recomendando que comas pescado con escama y aleta. ¿Por qué? Porque la aleta y la escama rompen con el químico, lo que andan ahí, y luego con la escama tú se la quitas y ahí se va lo sucio. Y te comes el puro pescado limpio. Qué sabiduría de Dios. Entonces, si tú te estás comiendo un cerdo, haz de cuenta que estás comiendo una cucaracha. Sí, Que la claro. cucaracha come todo lo echado a perder. O haz de cuenta que un platillo de moscas. Estás comiendo mosca, estás comiendo cucaracha, estás comiendo... Todo ese tipo es un platillo, un plato de cerdo. Un plato de En salsa. conejo, un plato de... Salsa barbecue. Entonces, de todo que no eso. como más chorizo ya. La verdad que- tenía también preparado lo del diezmo, pero aquí nos dan las 6 de la tarde donde sigamos con lo del diezmo. Pero bueno, muchas gracias a todos por la atención. Así me pongo así. Chao.